venir a alimentarnos espiritualmente con la palabra, con los estudios, estos estudios de la palabra del Señor. Eh, Vamos para comenzar, vamos a orar. Hermano Ramón, ¿usted puede llevarnos a oración para comenzar el estudio? Sí, mi hermano, siempre estoy dispuesto. ¿Cómo Amén. no? Oremos. Amante Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos Gracias, Señor. y en el corazón de cada uno de nosotros, tus hijos, en esta noche, Padre bueno, Padre querido, Dios de amor y de abundante misericordia, te pedimos que tú nos bendiga a todos de una manera muy especial y sobre todo, como siempre, te presento a nuestro hermano maestro, nuestro hermano Plinio Peña, para que tú lo uses para tu gloria y para tu honra, y que tú le des la sabiduría, la unción fresca de tu Espíritu Santo, y que tú, Señor, sea quien tome todo el control y todo el dominio de todo lo que se vaya a hacer en este lugar, en esta noche. Mira, esta enseñanza la ponemos en tus manos. Nuestro hermano Plinio, una vez más te lo pongo en tus manos. Llénalo del Espíritu Santo tuyo, y que nosotros todos podamos sentir tu presencia y podamos salir de esta hora edificados y bendecidos. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Sí, Bueno, siempre. señores, entonces hoy vamos a estar viendo el estudio del libro de los Salmos. El libro de los Salmos. ¿Cuánto nos gustan eh, los Salmos, verdad? Un libro eh, muy consultado. Realmente, uno de los libros más leídos. El libro de los Salmos, ¿verdad? Eh, bueno, me dan un minutito, vamos a compartir pantalla. Ok, el libro de los Salmos, entonces, nos toca hoy. Vamos a ver de qué trata el libro de los Salmos, quiénes son los autores, contexto y todo eso, ¿verdad? Para no tener una mejor comprensión del libro de los Salmos. Y bueno, lo primero es que la palabra salmo proviene de una palabra hebrea, teilim, que quiere decir alabanzas, alabanzas, cántico de alabanzas, quiere decir esa palabra salmo. En el original hebreo, la palabra teilim es el plural de otra palabra hebrea, que es alabanza, y como es el plural, es alabanzas. El libro de los Salmos contiene cánticos, poemas y oraciones nacidas de la experiencia religiosa de una comunidad que adora. El adorador en los Salmos toma la palabra para dirigirse a Dios y compartir las experiencias y las aspiraciones más profundas del alma. Sus luchas, sus esperanzas, triunfos y fracasos, adoración y rebeldía, gratitud y arrepentimiento. Es un libro poético hebreo. Y como es poesía, debemos leerlo no como las narraciones históricas, sino que debemos leerlo como una poesía y como una poesía hebrea. Y como ya explicamos en la introducción a los libros poéticos y sapienciales, de sabiduría o sapienciales, eh, la poesía hebrea no es igual a la poesía castellana, a la poesía que conocemos. No se basa en rima. En la poesía castellana, ¿verdad? La rima es una de las formas que le da belleza al texto. Sin embargo, la poesía hebrea no, no se basa en la rima, sino que se basa en algo que se llama paralelismo, un paralelismo de ideas. Eso lo habíamos estudiado anteriormente. Yo espero que todos los que estén aquí hayan visto, porque estudiamos
le dedicamos unos buenos minutos a esa parte, a qué es la poesía, cómo está formada la poesía hebrea y en qué se basa el paralelismo de ideas y los tipos de paralelismo que hay. Decía cuando explicaba eso, decía que, oye, a veces uno se pregunta, ¿y por qué lo dice así? ¿Quién habitará en tu monte santo, en tu templo? Y en la segunda oración dice lo mismo. ¿Por qué lo dice así? Bueno, es que esa es la forma de expresar belleza al texto en la poesía hebrea. Y bueno, espero que todo lo que estén aquí lo hayan visto para tener, eh, porque sobre todo en el libro de los Salmos, al igual que el libro que vimos, el de Job, hay mucha poesía, ¿verdad? Se basa en eso, en poesía. Eh, bueno, una cosa que decía que es importante de la poesía hebrea, del paralelismo, que tiene la ventaja de que cuando se traduce, cuando se cambia de idioma, se lleva a otro idioma, no se pierde la esencia, porque no es de rima, sino que es un paralelismo, es de idea, y la idea permanece, no importa que se cambie de idioma. Eso es importante de la poesía hebrea. Bueno, y a través de la historia, los salmos han servido de inspiración tanto para la comunidad judía como para la cristiana. Por más de 2000 años, el libro de Salmos ha sido uno de los más populares y amados del Antiguo Testamento. Desde los tiempos de David, los israelitas usaron estos cantos en su adoración a Dios. Además, fue el himnario que usaron los judíos durante la reconstrucción del Templo de Jerusalén, conocido como el Segundo Templo, después del exilio de Babilonia, allá por los 515, como vimos cuando estudiamos el libro de Esdras, Nehemías, vimos esa parte, ¿verdad? O sea que en vez así como nosotros usamos el, el libro de himno de gloria y alabanza, oye, los judíos usaban los salmos que tenían hasta ese entonces, los salmos lo utilizaban como una expresión de adoración. El libro de los Salmos ha sido un libro admirable desde todos los puntos de vista, pues ha bendecido los corazones de multitudes a través de los años. Cuando nos encontramos enfermos, cuando hemos tenido algún problema que nos desvela, cuando queremos agradecer a Dios, acudimos al libro de los Salmos. Siempre encontramos que es una bendición para el alma y para la vida, el libro de los Salmos. El libro de los Salmos fue compilado al regreso del exilio de Babilonia sobre la base de antiguas colecciones que tenían. O sea, que después del regreso, después del exilio, cuando ellos regresan, ¿verdad? Que se da el edicto, los persas dan el edicto para que puedan regresar, ellos regresan, entonces ahí ellos compilan sobre lo que ya tenían de los salmos, lo compilan y lo ponen como lo tenemos actualmente. Los salmos clasificados en 5 libros. Algo importante, en ocasiones se le da al libro el nombre de Salterio. Al libro de los Salmos se le dice Salterio en ocasiones. Esto de Salterio es derivado del griego, de la palabra griego Salterium, que es el nombre del instrumento de cuerda que se usaba en la antigua Grecia
para acompañar el canto. O sea que ese de Psalterium viene de la Septuaginta, la traducción de la Biblia del Antiguo Testamento al griego, ¿verdad? Y entonces, esos instrumentos que están plasmados, ¿verdad? Que se hablan de ellos en el Antiguo Testamento, eh, eh, se traducen esos instrumentos que tenían un nombre para los judíos. Entonces, cuando se traduce, se pone en lo que el griego y todo el mundo pueda entender. Entonces, a veces se le llama salterio al libro de los Salmos porque las alabanzas o las canciones en Grecia se acompañaban del salterio o de la lira, otro tipo de salterio, la lira, de menos cuerda. Entonces, por eso se le llama salterio a veces. Por eso usted ve que al libro de los Salmos se le llama salterio a veces. Y en cuanto a la división del libro, hay 150, en el libro de los Salmos encontramos 150 salmos, 150, y están divididos en 5 libros. Por eso cuando usted abra el libro de Salmos, en el primer salmo, por ejemplo, dice, libro 1, salmos del 1 al 41. Y así usted ve libro 2, salmos del 42 al 72. Libro 3, del 73 al 89. Libro 4, del 90 al 106. Y el libro 5, el quinto, del 107 al 50. Esa es la división que hay, ¿verdad? Fueron compilados en 5 libros. 5 libros. Cada uno, cuando termina, cada unidad termina con una frase de alabanza. Eso es importante verlo. Eso está hecho a propósito. Por ejemplo, el Salmo 41 que termina el libro 1, ahí hay una frase de alabanza al Señor. En el 72 también hay una frase. En el 89, en el 106 y el 150. Eso fue compilado así, a propósito. Y los últimos 5 salmos, del 146 al 150, todos tienen al final la palabra aleluya. La palabra aleluya, o sea, alabado sea el Señor o gloria a Dios. Tienen esa particularidad. Los últimos 5 salmos terminan con la palabra aleluya. Cuando usted abre el libro de los Salmos, confirme eso, que a veces uno ni se da cuenta de eso. En cuanto a los autores del libro de los Salmos, normalmente cuando hablamos de Salmos pensamos en David, pero no solo David escribió Salmos. Sí, David escribió la mayor cantidad de Salmos. Y de los 150 Salmos, alrededor de las 2 terceras partes, alrededor del 60-70% casi, tiene nombre de autor. O sea que hay alrededor de un 30% que no se conoce el autor, son anónimos. Y en cuanto a los autores, David, señores, se relacionan 73 salmos con David. 73, o sea que David fue el gran salmista. Asaf escribió 12 salmos. Los hijos de Coré, 10 salmos. Salomón, 2 salmos. Y Moisés, 1 salmo. Oye, los salmos desde los tiempos de Moisés vienen, ¿verdad? Escribiéndose salmos. Asaf, señores, era el jefe del coro en tiempos de David. El director musical era Asaf, del templo, cuando David organiza, ¿verdad?
era el director musical de ese, de lo que, ¿verdad? El tabernáculo y lo que había, porque el templo fue hecho en tiempos de Salomón. Y con relación a los hijos de Coré, señores, a veces pensamos, cuando estudiamos la rebelión de Coré, a veces uno piensa, oye, pero dice que cuando el Señor le dijo que se apartaran de, eh, de los líderes de la rebelión, entre ellos, uno de ellos era Coré, habían otros dos más líderes, eh, que se tragó, la tierra se tragó, ellos se pusieron delante de su campamento y se tragó la tierra. Eh, y bueno, ahí se fueron los hijos de Coré. No, en los hijos de Coré permanecieron en el libro de Números, en el libro de Números, específicamente en el capítulo 26, versículo 11, dice, ahí se habla de un censo, se habla de un censo y dice, pero los hijos de Coré no murieron. O sea que hay una aclaración ahí durante el censo. Específicamente dice, oigan lo que dice, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán. Estos Datán y Abirán fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré. Recuerden que fueron 250 personas que se rebelaron. Cuando éste se rebeló contra Jehová, la tierra abrió su boca y se los tragó junto con Coré. Así murió aquel grupo, cuando el fuego consumió a 250 hombres para que sirvieran de escarmiento. Pero los hijos de Coré no murieron. Una aclaración ahí. Y bueno, muchos de los salmos, señores, que no tienen nombre, se le atribuyen, se le atribuyen a David. Estos escritos nos han dado la idea de saber que Dios nos cuida aún en momentos de desaliento. Muchos salmos, ¿verdad? Expresan eso. Salmos de confianza. Y en cuanto a la división, a la clasificación, más bien a la clasificación, señores, hay salmos para cualquier situación, porque tenemos salmos que son himnos, o sea, que son utilizados en la alabanza a Dios y en canto al templo y a Sión, a Jerusalén. Hay salmos que son de lamentos o súplicas, la mayoría, tanto individuales, súplicas y lamentos individuales como colectivas. Hay salmos que son cantos de confianza, o sea, confianza en que el Señor nos ayuda o nos va a ayudar. Hay salmos de acción de gracia, ¿verdad? Dándole las gracias al Señor por todo lo que ha hecho. Hay salmos que son relatos de historias sagradas. Hay salmos también reales, o sea, estos de reales que tienen que ver con la realeza, con el rey. Hay salmos de sabiduría o didácticos. Hay salmos que son de adoración y alabanza propiamente. Claro, a Dios. Hay salmos que son de peregrinación. Estos salmos de peregrinación, señores, cuando normalmente el judío que vivía en la diáspora, en el extranjero, normalmente iba a las fiestas principales, por lo menos una vez, pero habían tres fiestas importantes en que había peregrinación de los judíos del extranjero que iban a Jerusalén. Y cuando iban llegando a cierta distancia, entonces se cantaban, habían sobre todo tres salmos, el 84, 107 y 122, que ellos entonaban. Ustedes se imaginan ese grupo de peregrinos entonando en el camino, entonando esos salmos, eso lo hacían. Hay otros salmos que son de acróstico, o sea que utilizan estructura poética basado en el alfabeto o en algún nombre, ¿verdad? En las letras. Hay salmos que son mixtos, o sea,
que tienen varias cosas. Puede que tenga adoración al Señor y alabanza, pero también tiene alguna súplica, eh, o también tiene sabiduría, ¿verdad? Y hay unos salmos que se llaman imprecatorios o imprecaciones, salmos de imprecaciones. Y con relación a ese salmo de imprecación, hay que decir algo, señores, porque realmente hay algunos salmos que tienen palabras duras. Muy pocos, pero hay salmos imprecatorios. No puede pasarse por alto que algunos salmos resultan particularmente duros para los oídos cristianos. A veces los salmistas se encuentran totalmente indefensos frente a la maldad, la opresión y la violencia. Y por eso no solo claman al Señor, que es el único que puede salvarlo, sino que también piden a Dios que haga caer sobre sus enemigos los peores males. Oye, y hay, por ejemplo, uno de esos salmos imprecatorios que, mencionando, creo que a Babilonia, dice: oye, ¿quién cogiera a tus hijos y lo estrellara contra la pared? Por decir algo. Las dificultades que plantean estos pasajes son evidentes y por eso es necesario tratar de comprenderlos situándonos en su verdadero contexto. Para ello es preciso recordar, en primer lugar, que los salmos se formaron bajo el régimen de la antigua ley, cuando Jesús aún no había revelado que el mandamiento del amor al prójimo incluye también amor al enemigo. Además, proviene de una época en la que todavía eran insuficientes y rudimentarias las ideas sobre la vida más allá de la muerte y las recompensas reservadas a los justos en la vida eterna, ¿verdad? Esos son, tenemos que tener eso en mente cuando leamos un salmo de estos imprecatorios. El 58, 83, 109 y 137 son salmos imprecatorios. Señores, y cuando leemos los salmos, en los salmos encontramos tres beneficios fundamentales, sobre todo tres beneficios fundamentales. Primero, debemos recordar que los salmos son una guía para la adoración. Los salmos son una guía para la adoración. Esto quiere decir que quien desea alabar a Dios, apelar a Él o recordar sus beneficios, puede usar los salmos como un medio de expresión formal de sus pensamientos y sentimientos. Lo primero, los salmos son una guía para la adoración. Segundo, los salmos nos demuestran que podemos tener una relación sincera con Dios. Podemos tener una relación sincera con Dios. Los salmos enseñan esto. Aunque no nos dan mucha instrucción doctrinal, porque ese no es el, el, el eje, ¿verdad? De los salmos, sí nos instruyen por medio de los ejemplos que hay en los salmos. En los salmos podemos aprender a ser sinceros y francos en la expresión de nuestro gozo, desengaño, enojo u otras emociones. Podemos canalizarlas, ¿verdad? Y podemos tener una relación sincera con Dios. Y la tercera cosa importante es que los salmos demuestran la importancia de la reflexión y la meditación sobre las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Eso es otra cosa que en los salmos se puntualiza, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho por nosotros. Los salmos nos invitan a la oración, al pensamiento centrado en la palabra de Dios y a la comunión reflexiva con otros creyentes. Tales cosas ayudan a formar en nosotros una vida de pureza y de amor, ¿verdad? Y esas son tres cosas fundamentales, tres beneficios fundamentales de los salmos que debemos de recordar y por lo cual debemos de leer, ¿verdad? El libro de los salmos. Señores, y con relación a los salmos, como eran alabanzas, se acompañaban, muchos se acompañaban, no todos, pero muchos se acompañaban
con instrumentos, con instrumentos. Por ejemplo, cuando vemos el libro de Samuel, que habla de los tiempos de David, vemos que David tenía organizado eh, un, un comité de un conjunto de adoración. Asaf era el director musical de ese, ¿verdad? De ese conjunto. Entonces, yo les traje unos ejemplos, les quiero enseñar para que ustedes vean algunos de los instrumentos que se usaban, eh, que usaban los judíos para acompañar los cantos. El salterio, la arpa, la lira, oye, eso viene de tiempos antiquísimos, ¿verdad? Eh, para acompañar el canto. Entonces, esos instrumentos de cuerda, cada civilización eh, tomaba y le hacía sus cambios, ¿verdad? Eh, de acuerdo a su situación. Por ejemplo, en cuanto a los instrumentos de cuerda, en Israel se conocían eh, sobre todo tres instrumentos: el nebel, el quinor y el azor. Vamos a hablar de ellos. El nebel se traduce como salterio, que los otros países lo conocían. El quinor como la lira, esa es la lira griega. El quinor es una especie de lira de 8 cuerdas. Y el azor es lo que se traduce como decacordio o cítara cuando leemos. Alábense a Dios con arpa, con decacordio, con cítara. Bueno, el decacordio o la cítara es un instrumento de cuerda parecido al quinor, al arpa o a la lira, pero de 10 cuerdas, de 10 cuerdas. Y aquí yo le tengo un ejemplo de lo que podría parecerse. Por ejemplo, el nebel es un instrumento de cuerda que se tocaba con los dedos o golpeándolo con algún objeto pequeño y cuya caja de resonancia era redondeada y estaba totalmente recubierta de cuero. Sus cuerdas eran numerosas, por lo regular tenía 12 o más cuerdas, y eran cuerdas más grandes que lo que sería la lira o el quinor judío. Eran más largas las cuerdas, tenía más cuerdas y más largas. En consecuencia, el sonido era más grave que el de otro instrumento de cuerda. En la Biblia muchas veces se traduce como arpa o salterio. Cuando ustedes oyen que hablan de que usó el arpa o usó el salterio, se está refiriendo al nebel judío, a ese instrumento de cuerda que tenía el judío, que era parecido a lo que sería un arpa o un salterio de los otros países. El quinor es otro instrumento popularísimo para los semitas, para los judíos, súper popular. Las personas de Canaán, muy popular el quinor. El quinor es de 8 cuerdas y sería parecido a lo que era la lira griega. La lira griega. De hecho, las imágenes que tienen ahí, de seguro se van a recordar cuando ven de la lira griega, ¿verdad? Ese es el quinor judío. 8 cuerdas normalmente tenía el quinor. Muchas veces en la Biblia se traduce como la lira, aunque hay otras veces que también se le traduce como arpa, cuando ustedes ven. Ese era el instrumento, señores, que tocaba David, el quinor. Era el instrumento que tocaba David. Por eso a veces muchas veces se traduce, que David tocaba la lira. Era el quinor judío. En la Biblia encontramos el quinol o la lira, oye, desde Génesis existía. Eh, y se ven, por ejemplo, en Génesis 4:21, en la casa de Labán, no, en Génesis 31, en la casa de Labán,
eh, había una lira de esta. Una lira también lo traducen como un arpa, pero en realidad era el quinor, el quinor. Era uno de los instrumentos de la orquesta de, de los tiempos de David. En el libro de Crónicas, en Nehemías se ve. Y se menciona con frecuencia en los salmos. Durante el cautiverio, hay un pasaje que dice, los hebreos colgaron sus liras, eran isoquinor, por causa de su tristeza. Dice el Salmo 137:2. Otro instrumento de cuerda era el azor. El azor, ese era el nombre judío. Era un instrumento de 10 cuerdas y se traduce como decacordio o como cítara. Pues en otros países se conocía así, decacordio o cítara. Es un instrumento de cuerda de 10 cuerdas. De hecho, azor quiere decir en hebreo algo parecido a 10. También se menciona mucho en la Biblia ese azor y se traduce como decacordio o como cítara. También habían instrumentos de viento. Eh, y vamos a ver algunos instrumentos de viento que son mencionados en la Biblia. Por ejemplo, el chofar, esa bocina o cuerno, eh, es el instrumento más mencionado en la Biblia, ese chofar, esa bocina o cuerno. El cuerno no es un instrumento musical propiamente dicha, porque no puede interpretarse una melodía, ya que solamente produce alrededor de 3 notas, es lo que se puede sacar de un cuerno. Más bien servía para llamar la atención o para señalar algún acontecimiento importante. Ese era el cuerno o bocina, ¿verdad? Y era hecho en realidad de un cuerno que se calentaba y se le daba alguna forma. También había una trompeta de metal que más se utilizaba era para fines militares sobre todo, pero también tenía su importancia en la música del templo. De hecho, en la Biblia dice que a Moisés se le ordenó hacer 2 trompetas de plata. Esa es la trompeta de plata, la trompeta, perdón, de metal judía. Eh, Esta trompeta no es como lo que nosotros conocemos con trompeta porque no tiene válvulas o llaves. Y entonces tampoco se podía producir una melodía, sino algunas notas, ¿verdad? Se pueden producir con esa trompeta de metal, porque no tienen las llaves o las válvulas, ¿verdad? De las trompetas que nosotros conocemos. También habían instrumentos de percusión, el pandero, el címbalo o platillo, y algo que llamado el sístolo. Por ejemplo, el pandero, que se usa mucho, en la Biblia se menciona mucho y los judíos usaban en las festividades, ¿verdad? Sobre todo en las festividades, usaban el pandero o tamborín. Eh, Hay un pasaje en Éxodo cuando los hijos de Israel fueron liberados de los egipcios que cruzan el Mar Rojo, dice que Éxodo 15:20. Entonces María la profetisa, hermano de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderos y danza. Se está refiriendo a ese pandero, al tof. Eh, los judíos le llaman el tof, o le llamaban, esa era la palabra judía, el tof, ese pandero o tamborín, el pandero de mano. Y vemos muchas citas ahí de los panderos. La hija de Jefé salió con el pandero en mano para recibir a su padre cuando volvía victorioso de la guerra. También lo usaron los jóvenes que salieron al encuentro de Saúl y David en ocasión de las victorias. Cuando retornaban de la victoria, dice que salieron con pandero para celebrar la victoria frente a los filisteos.
También habían pandero en la orquesta que David organizó para acompañar el traslado del arca hasta Jerusalén. Y en los salmos también se habla mucho de los panderos. Otro instrumento de percusión, los címbalos que se mencionan, címbalos resonantes. Los címbalos, un nombre ahí judío, Selselín, bueno, un nombre raro, ¿verdad? Ese es el címbalo, se traduce como el címbalo. Y el címbalo está relacionado con la música, sobre todo del templo. Podían ser de tamaño muy distinto. Según la Biblia, su uso se limitaba a la ceremonia y también figura en la orquesta que David armó para llevar el arca hacia Jerusalén. Cuando llevaron el arca hacia Jerusalén, decía que con címbalo eran uno de los instrumentos que se usaban. Bueno, señores, y en el libro de los Salmos vemos algunas palabritas. Si usted tiene su Biblia abierta en el libro de los Salmos, si no, ábrala para que vea algo que le voy a enseñar, algunos términos, algunas palabras que encontramos en el libro de los Salmos y no tenemos ni idea. Vean acá, ¿qué es eso que se repite? Ese es Selah que aparece tantas veces. Si usted abre el libro, perdón, si abre la Biblia, el Salmo, por ejemplo, en el Salmo 3, usted ve una palabrita que se repite, Selah. Hay muchos términos de esto que los intérpretes ni siquiera están 100% seguros de lo que significa. Pero estas son algunas palabras de lo que pudiera significar. El Selah ese que usted ve, y es la palabra, la indicación o la palabra que más se repite, ese Selah, parece ser una indicación musical o litúrgica y podría significar una pausa, una repetición o un cambio de voz. Eso es una indicación musical en aquellos tiempos, ¿verdad? Que sé cómo debía de cantarse. Si ahí había que hacer una pausa, quizás indicaba o una repetición o un cambio de voz, dicen los eruditos. Hay otra palabra en el Salmo, por ejemplo, 4. Si usted se fija arriba, dice al músico principal sobre Nehitot. Eso es una referencia a que ese salmo debe acompañarse con instrumentos de cuerda. En el Salmo 5, ahí dice al músico principal sobre Neilot, Salmo de David. Ese Neilot lo traducen como instrumento de viento, como flauta. O sea que ese salmo debía de acompañarse con un instrumento de viento, con una flauta. Por ejemplo, en el Salmo 8 dice, Salmo 8, al músico principal sobre Hitit. Dicen algunos intérpretes, podría tratarse de un instrumento musical o de una melodía procedente de una ciudad filistea, de Gad, dicen algunos intérpretes, a lo que más han llegado. Hay otra palabra que también vemos, Mictán, en el Salmo 16, por ejemplo, dice, Mictán de David, Mictán de David, al comienzo, al inicio, ¿verdad? Cuando dice, una herencia escogida, Mictán de David. Ese Mictán eh, a veces se interpreta como que debe de hacerse ese salmo, una oración en voz baja, que debe de hacerse en voz baja. Y hay otro término que es masquil, en el Salmo, por ejemplo, 32. Ese término masquil indica que ese salmo es de instrucción o de enseñanza o de sabiduría, ¿verdad? Es un salmo de sabiduría o un salmo que tiene una enseñanza.
Esos son algunos términos, ¿verdad?, que vemos en el libro de los Salmos. Y señores, con esto eh, concluimos la parte de lo mínimo que deberíamos saber del libro de los Salmos para entonces ir al libro de los Salmos y ya entender un poco más, ¿verdad? Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Yo en la clasificación decía que habían salmos didácticos o de sabiduría, de lamento, súplica, que habían himnos, que habían salmos de adoración y alabanza, de acción de gracia, canto de confianza hacia Dios, que habían acrósticos. Entonces, señores, vamos a leer. Yo espero que hayan venido con la pila puesta para que leamos. Y, por ejemplo, vamos a leer el Salmo 1, que es un ejemplo de un salmo didáctico donde hay enseñanza y sabiduría. ¿Quién puede leer el Salmo 1? Salmo 1, ¿quién puede leer? Yo, Elida. Oh, Elida, pues, arranque. Ajá. Amén. Puede leer. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así es, ¿verdad? Es el Salmo 1, un salmo didáctico, sapiencial o de sabiduría, ¿verdad? Donde dice que es bien, se habla de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y dice que el hombre es bienaventurado cuando no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ¿verdad? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea que sus mandamientos no son considerados gravosos, sino que tú te deleitas en hacer los mandamientos del Señor. Oye, oye, qué belleza, ¿verdad? Qué sabiduría, qué enseñanza. Ay, ay, ese es un salmo didáctico o de sabiduría. Vamos a ver un salmo de lamento o súplica. El Salmo 6. ¿Quién puede leerlo? Salmo 6. Un ejemplo de salmo de lamento o súplica. ¿Quién puede leer el Salmo 6? Yo lo leo, Plinio. Por favor, Violesa. Sí. Dice: oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Jehová me reprenda en su enojo, ni me castigue con su ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo volveré? Vuélvete, oh Jehová, líbrame. Libra mi alma, sálvame, pues tu misericordia, porque la muerte no hay memoria en ti, en el Seol. ¿Quién te alabará? Me ha consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración.
Se avergonzarán y se turbarán muchos. Todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Perfecto. Este es un salmo entonces de lamento o súplica, ¿verdad? Y la persona vemos que está grave, ¿verdad? Y la súplica que sale de su corazón, ¿verdad? No me reprenda en tu enojo, ni me castigue con tu ira. Ten misericordia por mí, Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, Jehová, porque mis huesos se estremecen, ¿verdad? Una súplica que hace el salmista, ¿verdad? Y podemos en las diferentes situaciones. Eso es lo bueno de los salmos, que hay para todas las situaciones, ¿verdad? Y vamos a ver ahora un salmo de lo que sería un himno. Por razones del tiempo, bueno, el Salmo 19, bien conocido como himno, y el Salmo 117 también. Vamos a leer el Salmo 117, que es más corto, para que el tiempo no dé. ¿Quién puede leer el Salmo 117? Sí, por favor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Eso se puede cantar ahí. Exactamente, de hecho se canta, ¿verdad? Sí, sí, claro. Canta el Salmo 117. Y el Salmo 19 dice, señores, también ustedes lo conocen, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. También conocido el Salmo 19. Continúa, pero lo vamos a dejar ahí. Y estos señores son ejemplos de un salmo que son himnos, ¿verdad? Himno, alabanza al Señor. También tenemos el ejemplo de lo que son adoración al Señor y alabanza al Señor. El Salmo 24 es un ejemplo de ello. ¿Quién puede leer el Salmo 24? Salmo 24, ¿quién puede Yo, leer? hermano Plinio, lo voy a leer yo. Ah, sí, ¿Puedo por leer? favor. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de lo que le busca, de lo que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puerta, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, es el Rey de la Gloria. Amén. Amén. Perfecto. Es un himno de, perdón, un salmo de adoración y alabanza específica, ¿verdad? Adoración y alabanza. Pero también tenemos, señores, salmos de acción de gracia. Salmos de acción de gracia, como por ejemplo el Salmo 103, que me acuerda David ese. Salmo 103. ¿Quién puede leer el Salmo 103? Amén. Sí. Dice Salmo de David: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha apagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuánto está lejos cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba en sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan en sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Amén, ¿verdad? Es un ejemplo de un salmo de acción de gracia y no solamente pedir, hay que dar gracias, ¿verdad? Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero, señores, también tenemos salmos de confianza, canto de confianza, ¿verdad? Que Dios hará por nosotros. Por ejemplo, el Salmo 23, que es bien conocido. ¿Quién pudiera leer el Salmo 23, por favor? Salmo 23, Jehová es mi pastor. Si no, yo sigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es un canto de confianza, ¿verdad? Y señores, también tenemos lo que serían los salmos de acróstico, eh, que están basados, ¿verdad? En letras, cuando formamos una letra, esos acrósticos. Oye, eh, tenemos salmos de acróstico y el ejemplo de un salmo acróstico perfecto es el 119, señores. Ahí separaron las aguas. ¿Por qué? El Salmo 119 es un acróstico, pero no un acróstico formando una palabra de 5 o 10 letras, no. Es formando el alfabeto hebreo que tiene 22, tenía 22 letras. O sea, que un acróstico de 22 letras, 22 estrofas. ¿Y por qué estrofas? Porque cada letra tiene 8 versículos. O sea, poniendo un ejemplo que entendamos, si fuera el abecedario de nosotros, comienza con la A, después sigue la B, pero que en la A no da un salto de la A a la B, sino que en la A hay
8 versículos que empiezan con la letra A. Después sigue con la B. Y hay 8 versículos que empiezan con la B. Después con la C, y así 22 veces. Y como son 8 versículos por cada letra del alfabeto, estamos hablando que son 176 versículos que tiene el Salmo 119. A propósito, el Salmo 119 es el capítulo más largo que tiene la Biblia. El capítulo más largo que tiene la Biblia es el Salmo 119. 176 versículos. Y el más corto también está en Salmo, que es el 117. El más corto. Solamente tiene 2 versículos, el 117. Entonces, Plinio, sí, Fran. irónicamente, el salmo más citado en el Nuevo Testamento es el Salmo 110. El 110. Okay. El más citado en el Nuevo Testamento. Perfecto. Al que más se refiere todo el Nuevo Testamento es el 110, incluyendo Jesús. Ok. Sí, cuando dice siéntate a mi diestra, sí, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Señor, es un salmo mesiánico. Bueno, en la clasificación no dije, pero también hay salmos mesiánicos. Y aquí el Salmo 110, qué bueno que Fran lo menciona, es un salmo mesiánico, porque esa primera cosa que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso se refiere, que en una relectura, eso es del Mesías, ¿verdad? No se refiere solamente a David, es un salmo de David refiriéndose, pero es un salmo mesiánico, ¿verdad? Porque va más allá de David. Sí, David, hablando de David, David levantó la mano. Y hablando de salmos mesiánicos, casi nunca contemplamos al rey David como profeta. Sin embargo, entre sus escritos en los salmos hay muchísima profecía, como ese mismo salmo. Sí, así es. De hecho, Plinio, Sí. ese salmo Jesús lo usó en un debate con los fariseos. Ok. Cuando le preguntó a quién se estaba refiriendo David, cuando dijo, el Señor a mi Señor, y lo puso en jaque, porque habían dos señores, y él quería que ellos le dijeran quién era el primero y quién era el segundo. Sí, es así. Entonces, señores, esa es otra clasificación, los salmos mesiánicos, ¿verdad? Como dice David, ahí en esos salmos es un profeta, ¿verdad? Hay una visión mayor de lo que se está describiendo. Señores, y bueno, ya para terminar, eso es con el Salmo 119, el capítulo más largo, 176 versículos. Oye, y es un acróstico que no hay acróstico que se le pare al lado. Lástima que con la traducción nosotros no nos damos cuenta de eso, porque cuando se traduce, se pierde la palabra como comienza. No, acuérdense, no se pierde el paralelismo de ideas de la poesía hebrea, pero sí se pierde la palabra no empieza, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, bienaventurados los íntegros de camino. Ahí está comenzando con una B para nosotros. Y después, bueno, el segundo empieza con una B. El tercero, pues no hacen maldad, es con otra letra. Ahí no nos damos cuenta. Pero en el hebreo sí, Los 8 primeros versículos son con la letra Aleph. Los siguientes 8 son con la letra Bet, o sea, del abecedario, ¿verdad? Del alfabeto hebreo. Los otros 8 son con la tercera letra del alfabeto hebreo, Gimel, y así sucesivamente. Es increíble lo que hizo el autor de este salmo. Bueno, señores, con esto concluimos lo de los salmos. No sé si ustedes quieren dedicar 8 minutos, alrededor de 7 minutos más, 6 minutos más, sería el video.
para que veamos el video y así ya lo completamos. Déjenme dejar de compartir. Si no tienen problema, y no he oído a nadie diciendo que no lo ponga, así que vamos a ponerlo. En Salmos, déjame ver. El libro de Salmos es una colección de 150 poemas hebreos antiguos, canciones y oraciones provenientes de todos los periodos de la historia de Israel. Muchos de estos poemas están conectados con el rey David, de hecho, 73 de ellos, y él era conocido como poeta y arpista. Pero hay muchos autores diferentes detrás de estos poemas. Tenemos los poemas de Asaf o los de los hijos de Coré. Y algunos proceden de otros líderes de alabanza en el templo. Incluso Salomón y Moisés tienen sus propios poemas y casi un tercio de ellos son anónimos. Ahora, muchos de estos poemas fueron utilizados por los coros que cantaban en el templo de Israel, pero el libro de Salmos en realidad no es un himnario. En algún punto del periodo, después del exilio de Israel en Babilonia, estos poemas antiguos fueron reunidos y acomodados intencionalmente en el libro de Salmos que ahora tenemos. Y este tiene un diseño y un mensaje bastante único, el cual no notarás a menos que lo leas de principio a fin. Ahora, para ver cómo está diseñado el libro de Salmos, lo más útil es, de hecho, empezar por el final. El libro concluye con 5 poemas de adoración al Dios de Israel, y cada uno comienza y termina con la palabra aleluya, que es una orden en hebreo para decirle a un grupo de personas que adoren a Yah, la versión corta del nombre divino Yahweh. Ese es un arreglo de 5 partes realmente bonito, y parece que alguien nos está dando aquí una conclusión para el libro. Así que nos invita a hacer la pregunta, ¿tiene el libro otras señales de diseño intencional? Si prestas atención a los títulos de los poemas, notarás que en 5 lugares los traductores de tu Biblia pusieron los títulos Libro 1, Libro 2, Libro 3, 4 y 5 en varios puntos. Y estos dividen el libro de Salmos en 5 grandes secciones. La razón para esto es que los últimos poemas en cada una de estas secciones tienen un final muy similar que luce como una adición editorial. Se lee algo como, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que el libro tiene una conclusión y una organización interna en 5 partes principales. Así que lo natural es ir al principio a buscar una introducción. ¿Y qué encontramos? Los Salmos 1 y 2 se separan del libro 1 porque la mayoría de los poemas en el libro 1 están conectados a David, excepto los Salmos 1 y 2 que son anónimos. El Salmo 1 celebra lo bienaventurada que es la persona que medita en la Torá, leyéndola en oración día y noche y que luego la obedece. Ahora, la palabra Torá significa simplemente enseñanza, y de manera más específica se llegó a referir a los 5 libros de Moisés que inician el Antiguo Testamento. Y aquí parece ser que la palabra se utiliza con ambos significados en mente, lo que explica por qué tiene 5 partes. El libro de los Salmos se ofrece como una nueva Torá que enseñará al pueblo de Dios la práctica de la oración durante toda su vida, al mismo tiempo que procuran obedecer los mandamientos de Dios entregados en la primera Torá. El Salmo 2 es una reflexión poética sobre la promesa de Dios al rey David de 2 Samuel capítulo 7, de que un día un rey mesiánico vendría y establecería el reino de Dios sobre el mundo, derrotando la maldad y la rebelión en la nación. El Salmo 2 concluye diciendo que todos aquellos que se refugian en el rey mesiánico serán bienaventurados, precisamente la palabra que se utiliza para iniciar el Salmo 1. Y así, estos 2 poemas juntos nos dicen que el libro de Salmos está diseñado para ser el libro de oración del pueblo de Dios, según ellos procuran ser fieles a los mandamientos de la Torá, mientras anhelan y esperan el venidero reino mesiánico. Ahora, con estos 2 temas presentados, podemos empezar a ver cómo los libros más pequeños también han sido diseñados alrededor de estas 2 ideas. Por ejemplo, el libro 1 tiene justo en el centro una colección de poemas, los Salmos del 15 al 24, que inician y concluyen con un llamado a ser fieles al pacto. Y luego, en los Salmos del 16 al 18, encontramos una representación de David como un modelo de esta clase de fidelidad. Así que él clama a Dios para que lo libere, y Dios lo enaltece como rey.
Ahora, en el grupo de poemas correspondientes, los salmos del 20 al 23, el David del pasado se ha convertido en una imagen del futuro rey mesiánico, quien también clamará a Dios. Él será librado y le será dado un reino sobre las naciones. Y luego, justo en el centro de esta colección, está un poema, el Salmo 19, dedicado a adorar a Dios por proveer la Torá. Así que aquí lo tenemos, los dos temas de los Salmos 1 y 2 ligados muy de cerca aquí. El libro 2 abre con dos poemas que están unidos por su esperanza de un regreso al templo en Sion en el futuro. Y esta es una imagen muy asociada con mucha proximidad a la esperanza del reino mesiánico. Luego, el libro 2 cierra con un poema que representa el futuro reino del rey mesiánico sobre toda la nación. Este poema es realmente asombroso porque hace eco de todos estos otros pasajes de los profetas acerca del reino mesiánico. Y concluye diciendo que este rey traerá el cumplimiento de la antigua promesa de Dios a Abraham sobre traer bendición de Dios a todas las naciones. El libro 3 también concluye con un poema que reflexiona sobre la promesa de Dios a David, pero esta vez a la luz del exilio de Israel. Así que el poeta recuerda cómo Dios dijo que nunca abandonaría al linaje de David, pero ahora está observando la rebelión de Israel, su resultado, la destrucción, el exilio y la decadencia del linaje de David. Así que el poeta termina pidiéndole a Dios que nunca olvide su promesa a David. El libro 4 está diseñado a responder a esta crisis del exilio. Así que el poema inicial nos regresa a las raíces de Israel con la oración de Moisés. Y el autor hace lo que Moisés hizo en el monte Sinaí después del incidente del becerro de oro: clamar al Señor por su misericordia. El centro del libro 4 está dominado por un grupo de poemas que anuncian que el Señor, el Dios de Israel, gobierna como el verdadero Rey del mundo, y que toda la creación, los árboles, las montañas y los ríos son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. Son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. El libro 5 abre con una serie de poemas que afirman que Dios escucha el clamor de su pueblo y que un día enviará a su futuro rey para derrotar la maldad y traer el reino de Dios. Este libro también contiene dos colecciones más grandes, una llamada Hallel y otra llamada Cánticos Graduales. Cada una de estas colecciones concluye con un poema sobre el futuro reino mesiánico. Y estas dos colecciones, al unísono, sostienen la esperanza de una acción futura, similar al Éxodo, en el que Dios redimirá a su pueblo. Y luego, justo en medio de ellos, está el Salmo 119, el poema más largo del libro. Es un poema alfabético. Cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo y explora el maravilloso regalo de la Torá como la palabra de Dios para su pueblo. Así que aquí lo tenemos. Los temas del Salmo 1 y 2, Torá y Mesías, combinados juntos en el libro 5, lo que nos lleva de vuelta a esa conclusión de los 5 poemas. En el poema central, el Salmo 148, toda la creación es convocada para adorar al Dios de Israel, porque, citando textualmente, Él ha exaltado un cuerno para su pueblo. El cuerno es una metáfora de un cuerno de toro levantado en señal de victoria. Y esta imagen hace eco de la misma imagen usada en el cántico de Ana en Samuel capítulo 1, pero también al Salmo 132. El cuerno es un símbolo del futuro rey mesiánico y de su victoria sobre el mal, y es una conclusión apropiada para este asombroso libro. Ahora, aquí hay otra cosa que probablemente pasarás de largo si no lees el libro en orden. Hay muchas clases de poemas diferentes en el libro de Salmos, pero todos básicamente caen en dos grandes categorías: poemas de lamento o de alabanza. Los poemas de lamento expresan dolor, confusión y enojo acerca de lo horrible que es el mundo y lo horrible que son las cosas que le están sucediendo al poeta. Así que estos poemas llaman la atención a lo que está mal en el mundo y le piden a Dios que haga algo al respecto. Hay muchos de estos en el libro, lo que nos dice algo importante, que el lamento es una respuesta apropiada a la maldad que vemos en nuestro mundo. Pero lo que notarás es que los poemas de lamento predominan en la primera parte del libro, en los libros del 1 al 3, pero pon atención, porque en ocasiones también encontrarás salmos de alabanza.
Los poemas de alabanza son poemas de gozo y celebración y llaman la atención a lo que es bueno en el mundo y recuentan las historias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y agradeciéndole por ello. En los libros 4 y 5 notarás que los poemas de alabanza son más que los poemas de lamento y todo culmina en esa conclusión de aleluyas en 5 partes. Este cambio de lamento a alabanza es profundo y nos dice algo acerca de la naturaleza de la oración, mientras esperamos por el rey mesiánico, como el libro nos enseña a hacer. Esto creará tensión para nosotros mientras miramos el trágico estado de nuestro mundo y de nuestras vidas. Así que los salmos nos enseñan a no ignorar el dolor de nuestras vidas, pero también, al mismo tiempo, que la fe bíblica mira hacia adelante, mirando a la promesa del futuro reino mesiánico de Dios. Así que, Torá y Mesías, lamento y alabanza, fe y esperanza. De eso trata el libro de Salmos. Un buen video ese. Bueno, David, entonces te El libro dejamos. de Proverbios. Perdón. La palabra proverbio típicamente se refiere a un Excelente, tiempo, Plinio, muy lindo sobre lo ese que está video con también para sabiduría. concluir. Me imagino que el próximo jueves nos damos cita con Proverbios. Con Proverbios, exactamente. Vamos con Proverbios y al igual que este, en una sola entrega, entonces vemos el libro de Proverbios. Ah, muy bien, perfecto. Proverbios, mis hermanos, es un libro también que hay que leerlo siempre. Procure también leerlo en una versión reciente, porque eso como que no pasa de moda. Ese libro es realmente fabuloso. Claro. Y hay tantos consejos y tantas cosas que uno dice, oh, por eso fue hoy. Así que nadie se nos quede, mis hermanos, el próximo jueves en el estudio bíblico. Quiero pedirle, mis hermanos, que llevemos en oración a nuestro hermano Elvis, quien fue internado el lunes pasado, otra vez. Esta vez se le subió el potasio y entonces está interno para regularizarle eso. Y también el hermano Viedo, esta mañana hubo que internarlo de emergencia porque está como muy débil. Así que también estemos orando por ellos dos de manera especial en esta noche para que el Señor continúe esa obra de sanidad que está haciendo en ambos hermanos. A Bien. Elvis le dieron de alta, David, hoy. Ah, muy bien. Ah, pero Le hoy. dieron de alta, sí, hoy, sí. Ah, pues yo hablé con él esta mañana y estaba todavía allá Sí, en el le dieron hospital. de alta. Hablé Ah, ahorita. qué bueno, gloria a Dios. Bueno, pues ustedes saben, mis hermanos, mantenemos entonces en oración por nuestros hermanos y nos damos cita el domingo allá en la iglesia para gozarnos en Cristo Jesús. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Me voy, que voy lejos. Y ya está. Nice. Sí, venga.